Buenas tardes. Continúo con dos temas. Está el sistema económico y las actividades económicas. ¿Qué es el sistema económico? En este caso vendríamos diciendo el concepto que específicamente la economía en Colombia se basa en un sistema de libre mercado. Pero ¿qué más nos fundamenta? Nos fundamenta que la producción e intercambio de bienes y servicios entre personas y empresas, ya sea mediante transacciones monetarias, o sea, de una manera, eh, mediante lo de las transacciones monetarias, va relacionado con qué, donde el precio es fijado por la oferta y la demanda. Segundo, las actividades económicas. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el comercio, la venta de servicios y otros sectores importantes que correrían son la construcción, el comercio, los servicios y el turismo. Eh, Específicamente, como venía diciendo, que es el claro intercambio de personas y empresas que conlleva mediante transacciones monetarias donde el precio es fijado. Ya como nombré lo de las principales actividades, otros sectores importantes, todo eso está llevado con lo del sistema económico y las actividades económicas. Gracias. Buenos días. Los agentes económicos son tres. Son los hogares, las empresas y el gobierno. Las empresas se encargan de producir, mientras que los hogares se encargan de consumir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las empresas producen bienes y servicios para que sean consumidos por los hogares para satisfacer sus necesidades. Y el gobierno, por otra parte, tiene la función de administrar y regular a todos los individuos que hacen parte del sistema económico. Si nos enfocamos en el gobierno como agente económico, nos damos cuenta que también hace gran parte de las actividades de producción, consumo e inversión. ¿Por qué? Porque él produce bienes y servicios, pero también compra bienes y servicios a las empresas. ¿Y cuáles son estos bienes de los que estamos hablando? Pues estos bienes son los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes de capital. Los bienes de consumo vendrían siendo los que utilizamos en el día a día, como la ropa o la comida, para satisfacer nuestras necesidades, y los bienes de intermedio vendrían siendo las materias primas que compran el gobierno y las empresas para crear los productos que venden, como por ejemplo la harina que utilizan para la creación de la pasta, o el cacao para hacer el chocolate, o el caucho para hacer las llantas. Mientras que también nos encontramos con los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Estos son los que se utilizan para transformar los bienes de intermedios, como los instrumentos de alta tecnología, las máquinas o los camiones, para transformar esto. Pero estos no sufren ninguna transformación en el proceso, ya que esto se encarga es más como de el medio con el que se hacen y se transportan estos bienes que se producen. También tenemos los bienes capitales y de consumo, que estos se denominan como bienes finales, pues porque no sufren ninguna transformación adicionales en el proceso productivo. Buenos días, mi nombre es Mónica Rodríguez y les voy a hablar sobre los factores de producción. Los factores de producción son los elementos que se combinan para realizar la producción en un sistema económico y para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. En el sistema económico se debe usar una combinación de factores en la producción. Los factores de producción son el trabajo, el capital y los recursos naturales. La utilización de cada uno de estos factores en el proceso productivo permite a sus dueños recibir una remuneración. Así, el trabajo se remunera con los salarios, mientras que el capital y la tierra se remuneran con una renta, lo cual está compuesta principalmente por intereses y garantías.
Esta remuneración sirve para estimular la participación de cada uno de estos factores productivos en la producción. En este sentido, vamos a profundizar en los conceptos asociados con estos factores. En el trabajo, el capital y la tierra son recursos estantes y por lo tanto tienen un costo-oportunidad. En el caso del trabajo, el individuo que ofrece su mano de obra en el sistema económico se enfrenta a una decisión entre trabajar y descansar. El valor que ese individuo le asigne al ocio o al descanso es el costo de oportunidad que se genera al tomar una decisión por el trabajo y de ser menor a igual al salario que recibirá por trabajar. Si el valor que un individuo le asigna al ocio es mayor al que le ofrece por el salario, deberá ser rechazado. En este sentido, en el caso del capital y la tierra, sucede algo parecido. La decisión de destinar estos factores en el factor de producción, si el individuo decide destinar un monto para comprar una máquina que mejore su proceso productivo, que mejore el proceso de fábrica, está dejando de consumir para obtener un mayor beneficio en el futuro. El costo de no beneficiarle, este sería el costo de oportunidad. Igualmente, cuando el individuo decide aportar la tierra para un proceso productivo, también está optando por recibir un mayor beneficio en el futuro frente a arrendar esa tierra en el presente. De nuevo hay un costo de oportunidad en esa decisión. Es importante identificar aisladamente los recursos naturales, importante en el proceso de producción en la economía. En cuanto a la remuneración de los factores, pueden provenir del trabajo que realiza una persona en el trabajo que realiza en la tierra o en la actividad productiva. El trabajo y la tierra son factores de producción. Entonces esos son los que conocemos, y los intereses y las remuneraciones que recibimos de esto, eso es lo que conocemos como ingresos. El tercer tema que me correspondió fue cómo se asignan los recursos en la economía. Es el papel del gobierno como mecanismo de asignación de recursos. Es un sistema de mercado en los recursos que se asigna de manera más productiva por medio de precios que están determinados en los mercados. Estos precios actúan como señal para los consumidores. El gobierno tiene una participación especial en el sistema económico. Por un lado, el gobierno debe ser el ente de la economía que provea o denomina los bienes y servicios públicos, necesidades de sus integrantes, los mecanismos de asignación de recursos abarcan el sistema de precios en las economías. En la mayoría de las economías mixtas que se encuentran entre estos dos extremos está también el proceso que consiste en la distribución de los recursos disponibles en un momento determinado entre las diferentes alternativas o usos. El asunto de la asignación de recursos se origina como las sociedades buscan las necesidades, los recursos limitados, como el capital, el trabajo y la tierra, frente a las diversas e limitadas necesidades de sus integrantes. Los mecanismos de asignación de recursos abarcan el sistema de precios en las economías. El Estado tiene como meta ayudar a las personas más inmunes, ejemplo, a los jóvenes en acción, madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad, etc.
Esto lo hacen con el fin de colaborar a los ciudadanos para que puedan llevar una vida digna. Ahora vamos a hablar sobre el flujo circular en una economía cerrada y el gobierno. Ahora veamos cómo se modifica el análisis anterior si incluimos al gobierno. Bueno, el gobierno participa en el flujo real de varias maneras. Por un lado, vende bienes y servicios a los hogares. Por otro lado, usa factores productivos que son propiedad de los hogares. Finalmente, también compra bienes y servicios a las empresas. En otras palabras, el gobierno algunas veces se comporta como una empresa, pues produce bienes y servicios y contrata factores de producción y otras veces de hogares. El gobierno, por otro lado, también participa en el flujo nominal de varias maneras. Por un lado, el gobierno recibe el pago por los bienes y servicios que vende. Por otro lado, recibe la remuneración de los factores productivos que son de su propiedad. Y adicionalmente, no hay que olvidar que el gobierno recolecta impuestos que le pagan los hogares y las empresas. El gobierno también puede ahorrar, por lo cual hay un flujo nominal de recursos que se dirigen al sistema financiero. De igual manera, los recursos de ahorro que el sector financiero canaliza hacia la inversión también pueden dirigirse al gobierno. Con esas consideraciones en mente, veamos cómo quedan las relaciones que hemos analizado cuando se incluye el gobierno en la economía. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ahora los hogares no solo destinan el ingreso para consumir o para ahorrar, sino que también tienen que pagar impuestos. De otro lado, también tenemos que hacer ajustes en la expresión de la demanda agregada. Hay que tener en cuenta que ahora no solo los hogares compran bienes y servicios finales, sino que además el gobierno puede hacerlo. Esa compra de bienes y servicios finales por parte del gobierno la denominaremos por simplicidad gasto público. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el flujo circular en una economía abierta. Bien, en una economía abierta debemos adicionar un nuevo agente al sistema económico, el cual es el sector externo. El hecho de que una economía tenga relaciones económicas con el resto del mundo implica cambios con los conceptos de oferta y demanda agregadas que hemos venido utilizando. Por un lado, las empresas nacionales cuentan ahora con un nuevo comprador para sus bienes y servicios. El resto del mundo, las ventajas de bienes y servicios nacionales al resto del mundo se denominan exportaciones, las cuales complementan la demanda agregada de la economía.